Muy buenas con todos. Somos de la Universidad Técnica del Norte. Estamos cursando la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte en la materia de legislación deportiva. Vamos a hablar sobre la ley del deporte, educación física, recreación con su reglamento. Hablando del título 1, estamos con los preceptos fundamentales, donde en el artículo 1 menciona la disposición de esta ley, donde tiene que proteger, fomentar y regular al sistema deportivo, tanto en la educación física y recreación dentro del territorio nacional. También regula técnica y administrativamente las organizaciones deportivas en forma general, ya sea todas las instituciones que encontramos, también con sus respectivos dirigentes. Está la utilización de escenarios deportivos públicos o privados también financiados como recursos del Estado. En el artículo 2, el objeto, esta ley establece las normas a las que deben sujetarse estas actividades para mejorar la condición física de toda la población, contribuyendo así al buen vivir. En el artículo 3 mencionamos de la práctica del deporte, de educación física y recreación, donde ésta debe ser libre y voluntaria, también constituye un derecho fundamental y parte de la integración de la formación integral de las personas. Estas serán protegidas por todas las funciones del Estado. En el artículo 4, en los principios, esta ley garantiza el efecto de ejercicio de los principios, donde abarca bastantes principios como ya son la eficacia, eficiencia, calidad, coordinación, participación, evaluación, así también como la universalidad, accesibilidad, la equidad regional, social, económica, cultural, la de género, la de estadía y la sin discriminación alguna. Hablando de la gestión, donde los y los ciudadanos al frente de estas organizaciones amparadas en esta ley deberán promover una gestión eficiente, integradora y transparente que priorice al ser humano. La insolvancia de estas obligaciones dará lugar a sanciones deportivas, sin prejuicio de la determinación de las responsabilidades que corresponde a cada uno de los órganos de este poder. En el artículo 6 hablamos de la autonomía, donde se reconoce la autonomía de estas organizaciones deportivas, la administración de los escenarios deportivos y las demás instalaciones destinadas a la práctica del deporte, a la educación física y a la recreación, en lo que concierne el ejercicio libre de sus funciones. En el artículo 7 menciona de las comunas, estados, comunidades, pueblos y nacionalidades, donde el Estado garantizará los derechos de las comunidades, pueblos, nacionalidades, a mantenerlas, a desarrollarlas y fortalecer su identidad en el ámbito deportivo, recreativo y sus prácticas deportivas ancestrales. En el artículo 8 hablamos de la condición del deportista, donde se considera deportista a las personas que practiquen actividades deportivas de manera regular, donde desarrollen habilidades y destrezas en cualquier disciplina deportiva, tanto individual como la colectiva. Estas condiciones establecidas en la presente ley son independientemente del carácter y el objeto que persigan cada una de estas. En el artículo 9 de los derechos de las y los deportistas a nivel formativo y de alto rendimiento, esta ley prevalece el interés prioritario de estos deportistas, siendo sus derechos los siguientes, donde primer punto A recibirá beneficios de esta ley prevé de manera personal en caso de no poder afiliarse a una organización deportiva. También es obligatoriamente estar afiliado a la seguridad social, contar con un seguro de salud, de vida, contra accidentes, si él participa, pero dentro del deporte profesional. Los deportistas a nivel formativo también gozan de un seguro de salud, vida y accidentes que cubra un periodo que comienza 30 días antes y termina 30 días después de las competencias oficiales a nivel nacional e internacional en la que se participa. También estos acceden a una preparación técnica de alto rendimiento, incluyendo la dotación para entrenamientos, las competencias, asesoría jurídica, de acuerdo al análisis técnico correspondiente que necesite.
Otro beneficio o derecho que tienen ellos es acceder a los servicios gratuitos de salud integral, educación formal que garanticen su bienestar. También gozan un libre tránsito a nivel nacional entre cualquier organismo del sistema deportivo, donde los deportistas y las deportistas podrán afiliarse a la Federación Deportiva Provincial donde esté su domicilio o residencia en ese momento. En la Federación Ecuatoriana corresponde al deporte de práctica de acuerdo al reglamento de esta ley, provee para tal efecto. También accedemos a un acuerdo de condición socioeconómica a los planes, proyectos de vivienda del Ministerio Sectorial competente y demás beneficios, y acceder a los programas de becas y estímulos económicos con base a los resultados obtenidos. En los deberes que tienen que ser cumplidos por los y las deportistas, tanto a nivel formativo y de alto rendimiento, tienen que ser prestos en cualquier momento en participar en representación de su provincia o del país. Entrenar con responsabilidad, mantener psicofísicamente bien y llevar una vida íntegra a nivel profesional y personal. También ejercer unos valores que son honestidad, la ética, la superación, la constancia, el trabajo en equipo, el patriotismo. Estas realizar también actividades de formación que garanticen su futuro profesional, aprovechando al máximo los medios que alcance para su preparación. También mantener unas conductas respetuosas con la sociedad en general, donde tienen que proteger las instalaciones deportivas, constituyéndose un ejemplo a seguir como deportista. También en la competencia tienen que ser de forma justa y transparente. También tienen que respetar las normas que se encuentran tanto nacional como internacionalmente, quedando como el antidopaje, su prohibición del consumo, las sustancias no permitidas por la Organización Mundial de Antidopaje. En el artículo 11 de la práctica del deporte, educación física y recreación, es un derecho de los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y acceder a la recreación sin discrimen alguno, de acuerdo a la Constitución de la República y a la presente ley. En el artículo 12 menciona que el deber de las y los ciudadanos respetar las regulaciones dictadas por el Ministerio Sectorial y otros organismos competentes para la práctica de deporte, educación física y recreación. En el título 2 del Ministerio Sectorial hablan del artículo 3. Este es el órgano que planifica del deporte, la educación física, la recreación, que le corresponde establecer, ejercer, garantizar y aplicar políticas, directrices, planes aplicables en las áreas correspondientes para el desarrollo del sector de conformidad con el dispuesto en la Constitución. Tenemos las leyes, instrumentos internacionales y reglamentos aplicables. Esto tendrá dos objetos principales. ¿Cuál es? La primera, la activación de población para asegurar la salud de las y los ciudadanos y facilitar la consecuencia de logros deportivos a nivel nacional e internacional de los y las deportivas, incluyendo aquellos que tengan algún tipo de discapacidad. En el artículo 14, en las funciones y atribuciones. Las funciones y atribuciones del ministerio son que proteger, propician, estimulan, promueven, coordinan, planifican, fomentan, desarrollan y evalúan el deporte, la educación física y recreación de toda la población, incluidos las y las ecuatorianos que se encuentren o que viven en el exterior, donde auspician la masificación, detección, selección, formación, perfeccionamiento de las y los deportistas, prioritariamente a escolares, colegiales del país, además de la preparación, donde participen de forma de alto rendimiento en competencias nacionales e internacionales. También tienen que tener técnicos capacitados, entrenadores, dirigentes, en todos los recursos humanos diferentes de las diferentes disciplinas deportivas, donde es necesario que éstas supervisen y evalúen las organizaciones deportivas en el cumplimiento de esta ley y en el correcto uso, destino de los recursos públicos que reciben del Estado
debiendo notificar a la Contraloría General del Estado en el ámbito de sus competiciones. También tienen que ejecutar políticas nacionales del deporte, educación física y recreación, fomentando el deporte organizado de las y los ecuatorianos en el exterior. También elaboran el presupuesto anual donde los recursos públicos provengan del Estado para el deporte, la educación física, la recreación y distribuirlos equitativamente, así como definir la utilización de los recursos públicos entregados a las organizaciones deportivas a través de los planes operativos que se encuentran de forma anual y que son aprobados por el Ministerio Sectorial con conformidad de la política del deporte, educación física y recreación. El Ministerio Sectorial también, que aprueba los proyectos, programas de las organizaciones deportivas contempladas en esta ley, que se financian con recursos públicos no contemplados en el plan operativo anual. También regulan e inspeccionan el funcionamiento de todas las instalaciones, escenario o centro donde se realice el deporte, la educación física y recreación, de conformidad con el reglamento. También mantienen un sistema nacional de información deportivo con registros de datos sobre las organizaciones, deportistas, entrenadores, jueces, infraestructura, eventos nacionales e internacionales y los demás aspectos que se considere necesario del Ministerio Sectorial. Después coordinan las obras de la infraestructura pública para el deporte, la educación física y la recreación, así como mantienen adecuadamente esta infraestructura que está a su cargo, por lo que adoptan medidas administrativas, técnicas, económicas que sean necesarias para coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados de la zona. Ejercen la competencia exclusiva para la recreación de organizaciones deportivas, aprobación de sus estatutos y el registro de sus directorios de acuerdo a la naturaleza de cada organización, sin prejuicio de la facultad establecida en la ley a favor de los gobiernos autónomos descentralizados. Otra es otorgar el reconocimiento deportivo de los clubes, las ligas y demás organizaciones que no tengan personería jurídica o no formen parte del sistema deportivo. También intervienen de manera transitoria en organizaciones que reciben recursos públicos mediante la delegación del Ministerio Sectorial, en los casos que se determina en la ley, donde respeten normas internacionales. Prevenir y sancionar el dopaje, aplicar y cumplir medidas antidopaje que sean necesarias de acuerdo con el reglamento internacional vigente desde entonces. Tienen que dictar reglamentos e instructivos técnicos y administrativos necesarios para un normal funcionamiento, ya sea en el deporte formativo, la educación física y recreación. También estos tienen que resolver los asuntos administrativos del Ministerio Sectorial no previstos en la legislación deportiva. Otro de sus funciones es fomentar, promover la investigación, capacitación deportiva, la aplicación de la medicina deportiva y sus ciencias aplicadas, el acceso a becas, a convenios internacionales relacionados con el deporte, obviamente, la educación física, recreación y coordinación con los organismos competentes, dando prioridad a deportistas con alguna discapacidad, donde establecen estos planes, estrategias para obtener recursos complementarios para el desarrollo del deporte, la educación física y recreación. Tienen que cumplir subsidiariamente con las actividades de las diferentes organizaciones deportivas cuando éstas injustifiquen, no las ejecuten y aplicar. En el título 3 de las generalidades de las organizaciones deportivas, en el artículo 15, hablamos las organizaciones que contemplen esta ley son entidades de derecho privado, sin fines de lucro, con finalidad social y pública. Tienen como propósito la plena consecución de los objetivos que esta contempla en los ámbitos de la planificación, regulación, ejecución y control de las actividades correspondientes, de acuerdo con las políticas, planes y directrices que establece el Ministerio Sectorial. Las organizaciones deportivas no podrán utilizar o realizar proselitismo ni perseguir fines políticos o religiosos dentro de estas. La afiliación o retiro de sus miembros será libre, voluntaria, también cumpliendo con las normas para que el efecto determine el reglamento de esta ley.
En el artículo 16 de la gestión del deporte profesional, donde las organizaciones que participen directamente de forma profesional podrán intervenir como socios y accionistas en la constitución de sociedades mercantiles u otras formas societarias, con la finalidad de autogestionar recursos que ingresen a la organización deportiva para su mejor dirección y administración. Al efecto, dichas sociedades se regirán por la ley de compañía, su reglamento y demás aplicables. En el, en el título 3 continuamos con el artículo 17, donde encontramos los tipos de clubes, donde consideramos club a la organización base de un sistema deportivo ecuatoriano, diferenciando 5 tipos de clubes, como es el primero, el club deportivo básico para el deporte barrial, parroquial y comunitario, el club deportivo especializado formativo, el club deportivo especializado de alto rendimiento, el club de deporte adaptado y o paralímpico y por último el club básico de los ecuatorianos que se encuentran fuera del país o en el exterior. En el artículo 18 hablamos de las elecciones, donde todas las elecciones de estas organizaciones deportivas deberán ser realizadas donde respetando principios democráticos que establece esta Constitución, la ley y sus respectivos estatutos. En el artículo 19, informes de gestión, las organizaciones deportivas que reciban recursos públicos tendrán la obligación de presentar toda esta información pertinente a su gestión financiera, técnica y administrativa al Ministerio sectorial en el plazo que el reglamento determine. Artículo 20. Del administrador financiero. En las organizaciones deportivas que reciban anualmente recursos públicos superiores al 0,0030% del presupuesto general del Estado, el directorio contratará obligatoriamente un administrador calificado y caucionado que se encargue de la gestión financiera y administrativa de los fondos públicos que reciba la respectiva organización y su nombramiento será inscrito en el Ministerio Sectorial, donde el administrador se hará cargo y responderá de sus actos civil y penalmente, sin perjuicio de las responsabilidades que se desprendan de los instrumentos legales aplicables. En el artículo 21, la estructura del gobierno. Salvo casos especiales comprendidos en esta ley, todas las organizaciones deportivas, más las que se crearan conforme a la Constitución de la República, las leyes y normas legales vigentes, tendrán por organismo de gobierno interno los siguientes. A. Una Asamblea General, que es su máximo organismo. B. Un directorio. Y C. Los demás de acuerdo a estatutos, reglamentos que se establecen conformidad de su propia modalidad deportiva. Artículo 22. Equidad de género. Se propenderá a la representación paritaria de mujeres y hombres a los cargos de designación antes mencionados, mediante lista cerrada preferente, donde las organizaciones deportivas deberán contar progresivamente con deportistas o equipos tanto femeninos como masculinos. En el título 3 hablamos de las generalidades de las organizaciones deportivas, donde el artículo 23 de la autogestión y destino de las rentas, las organizaciones deportivas reguladas en esta ley podrán implementar mecanismos para la obtención de recursos propios, los mismos que deberán ser obligatoriamente reinvertidos en el deporte, educación física y recreación, así como también la construcción y el mantenimiento de infraestructura. Los recursos de autogestión generados por las organizaciones deportivas serán sujetos a la auditoría privada anual y sus informes deberán ser emitidos durante el primer trimestre de cada año, los mismos que serán sujetos de verificación por parte del Ministerio Sectorial. En el título 4 del sistema deportivo hablamos del artículo 24, definición del deporte. ¿Qué es el deporte? El deporte es toda actividad física e intelectual caracterizada por el afán competitivo de comprobación o desafío dentro de disciplinas y normas preestablecidas, constantes en los reglamentos de las organizaciones nacionales y o internacionales correspondientes, que estas van orientadas a generar valores, tanto morales como cívicos, sociales y desarrollarles fortalezas y habilidades susceptibles de
potenciación. Bien, el título 4 habla sobre el sistema deportivo. Para comenzar este título hay un artículo que habla sobre la definición del deporte, que es el artículo 24. Para comenzar, el deporte es una actividad de carácter competitiva, ¿sí? Y también física y también intelectual. Sí, esta es para comprobar el desafío y comprobar ciertos grados que se pueden lograr mediante este deporte, sí, mediante cualquier tipo de deporte. Esto genera valores, habilidades, también desarrolla fortalezas tanto físicas como mentales, también valores sociales y valores cívicos. Dentro de los valores sociales, como por ejemplo podríamos hablar de la solidaridad, del compañerismo y valores cívicos que serían respeto al otro equipo, respeto a, a la bandera cuando se canta el himno nacional para la inauguración de un campeonato también. El artículo 25 habla sobre la clasificación del deporte. Dentro de esta clasificación existen el deporte de alto rendimiento, el deporte profesional, el formativo y el paralímpico, que serían para personas con necesidades y capacidades especiales. El artículo 26 habla sobre el deporte formativo. Este deporte va a comprender actividades que desarrollen dichas organizaciones. Dentro de estas están la búsqueda y selección de talentos, varía de los diferentes deportes, perdón. También enseñanza y el desarrollo, ¿sí? Y la iniciación deportiva. Cuando hablamos de iniciación deportiva es en edades formativas, en edades pequeños, que serían, por ejemplo, en el baloncesto hablamos de mosquitos, pre-mini y mini. Dentro de los mosquitos están con los niños de 6 años para abajo, pre-mini de los 9 para abajo y mini con los niños de 11, 12 años para abajo. Dentro de esto hay una estructura dentro del deporte formativo en sí. Dentro del deporte formativo, el artículo 27 habla sobre qué. Habla sobre los clubes especializados formativos, las ligas cantonales, las asociaciones deportivas provinciales y también las federaciones deportivas provinciales. Dentro de esta hablamos sobre también la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, que en este caso sería la FEDENADOR, también la Federación Ecuatoriana del Deporte Paralímpico o adaptado. Bien, aquí vamos a hablar sobre el club especializado formativo, en el artículo 28. Este está orientado, como bien les decía, a la selección y búsqueda de talentos y está constituido por ciertas personas, ¿sí? Y si queremos constituir un club especial formativo, hay ciertos requisitos como son estar conformado por 25 socios. La primera, 25 como mínimo, puede haber más. Entonces, también tiene que estar orientado al deporte, al alto rendimiento deportivo de cada uno de los estudiantes, en este caso sería cada uno de los deportistas. También tiene que justificar la práctica de al menos de un deporte, ya sea voleibol, fútbol o cualquier deporte en sí que esté constado dentro de la Constitución. Bien, también tiene que fijar un domicilio en el cual se va a practicar. Puede ser en tal ciudad, en tal cantón o en tal parroquia. Bien, la sección 2 habla de las ligas deportivas cantonales. Dentro del artículo 29, las ligas deportivas cantonales son organizaciones con personalidad jurídica. Perdón. Estas tienen voz y voto, ¿sí? Y también contribuyen a la formación deportiva de los deportistas de cada club especializado formativo, ¿sí? Esta liga cantonal como requisito tiene que estar sí o sí conformado con un mínimo de 3 clubes deportivos especializados, ¿sí? Esta dependerá técnica y administrativamente de la Federación Deportiva Provincial. ¿Qué quiere decir? Que la Liga Deportiva Cantonal, ejemplo, enviará una Liga Deportiva Cantonal y esta dependerá de la Federación Deportiva de Carchi. Bien, la sección 3 de las asociaciones deportivas provinciales por deporte. Bien,
Aquí vamos a comenzar hablando de que estas asociaciones deben promover la participación igualitaria tanto de hombres como de mujeres, asegurando la no discriminación, ya sea por raza, edad o género. Sí, ninguna de esas. También, esta está en dependencia técnica de las federaciones ecuatorianas por deporte y el ministerio sectorial. Bien, esta debería hacer cumplir y respetar la reglamentación internacional de cada deporte, ¿sí? Si es natación, tendría que ser el reglamento de la FINA. Si es fútbol, el reglamento de la FIFA. Si es baloncesto, el reglamento de la FIBA. Y así, etcétera, en los demás deportes. Bien, también debe fomentar y desarrollar el alto rendimiento en cada una de las disciplinas que tiene dicha provincia. El artículo 31. Selecciones provinciales. Estas tienen como obligación la Asociación Deportiva Provincial. Su participación debe ser obligatoria en eventos deportivos nacionales. Tiene que competir sí o sí. Facilitar a sus deportistas la conformación de las selecciones deportivas provinciales, ¿sí? Entonces, esta es como decir un ente que regula y coordina con los deportistas y con las demás selecciones deportivas de cada cantón y conforman una selección provincial, así por decir. Esta está establecida en la presente ley y en las demás normas aplicables. Bien, en el artículo 32 vamos a hablar de la conformación del directorio. Es decir que en esta conformación se debe constar de un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero, los vocales, el representante y los entrenadores de cada deporte. Si es que va a hacer varios deportes o el entrenador de cada deporte. ¿Sí? También tiene que ser un representante de los deportistas o las deportistas y un síndico. Bien, la sección cuarta de las federaciones deportivas provinciales. Artículo 33. Federaciones deportivas provinciales. Estas federaciones deportivas provinciales son sedes es decir que estas federaciones tienen que tener la sede en cada capital de la provincia, ¿sí? Entonces, si es en la provincia de Carchi, tiene que estar en la capital de Turcán, ¿sí? Si es en la provincia de Madura, en la capital de Ibarra, ¿sí? Si es en la provincia de, de Pichincha, tiene que estar en la capital de Quito, ¿sí? Y así. Entonces, estas son organizaciones que planifican, fomentan, coordinan las actividades de cada asociación deportiva. Asociación Deportiva Provincial en sí, como bien les decía, a través de su departamento metodológico van a coadyuvar el desarrollo de estos deportes. Y están a cargo de las asociaciones deportivas provinciales y las ligas cantonales. Es decir, que la federación, como les decía, en sí es el ente regulador, es el ente que está a cargo de cada cosa. Es decir, que dentro de la federación está algo más pequeño que puede ser la Asociación Deportiva Provincial y también las ligas cantonales. Bien, en el artículo 34, los deberes. Los deberes de estas federaciones deportivas provinciales son administrar y mantener. También tiene que ser garantizar, inscribir, registrar, conformar y hacer un seguimiento de lo que se puede hacer. ¿Sí? Cuando hablamos de administrar y mantener, hablamos de las instalaciones deportivas que están bajo su responsabilidad. Cuando hablamos de garantizar, tiene que ser sí o sí a garantizar y colaborar el uso de las instalaciones a los deportistas. ¿Sí? También tiene que ser inscribir y registrar. Tiene que tener un registro, ¿sí? Un registro donde estén cada deportista que participe en estas, que esté, que esté, que esté practicando dicho deporte, ¿sí? También hablamos de las selecciones provinciales con las y los deportistas que cumplan los criterios técnicos cuando hablamos de conformar.
y hacer un seguimiento al trabajo de cada asociación deportiva provincial. La sección quinta, esta es la que habla del régimen de democratización y participación. El artículo 35 habla de las federaciones deportivas provinciales. Estas son organizaciones deportivas que no tienen fines de lucro, ¿sí? Y se rigen a un régimen especial denominado régimen de democratización y participación. Esta tiene que cumplir un fin social que les compete, ¿sí? Tanto como recibir recursos económicos del Estado. Dentro del artículo 36 vamos a hablar del directorio de las federaciones deportivas provinciales sujetas al régimen de democratización y participación, que será conformado de esta manera. También tiene que estar conformado de 2 dirigentes elegidos por la Asamblea General, un secretario, un síndico, ¿sí? Pero antes de eso, primero tienen que estar los delegados del Ministerio Sectorial, ¿sí? Especializados en la materia financiera y técnica. También tiene que estar un representante de los deportistas inscritos en esta federación. Y como les decía, el secretario, el delegado de la fuerza técnica y el director provincial de salud o su delegado. También tiene que estar el síndico y un tesorero. El artículo 37 del administrador, ¿sí? Este será electo por el directorio de la federación. Será laboralmente dependiente de la organización en mención, ¿sí? Este debe rendir caución, ¿sí? Debe contar con un título de tercer nivel acorde a su función. O sea, tiene que ser administrador en sí, según su título. Su nombramiento debe ser calificado y registrado en el Ministerio Sectorial, ¿sí? Y este administrador debe ser calificado para gerencial y ser representante legal de la organización. El artículo 38. Funciones. Funciones del administrador. Este administrador debe ejecutar las políticas y directrices. Debe coordinar las actividades institucionales con el ministerio y con las demás instituciones públicas. Debe presentar en forma cuatrimestral ante el directorio de federaciones para su aprobación. También debe actuar como secretario en reuniones del directorio de la federación y firmar como presidente en las actas respectivas. Debe ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta federación, ¿sí? Para la celebración de contratos superiores al presupuesto general, ¿sí? Que en este caso debe requerir una autorización del directorio. Bien, en el artículo 40 está la FENADOR, ¿sí? La Federación Deportiva Nacional del Ecuador. La Federación Deportiva Nacional del Ecuador. Sí, esta estará conformada por las federaciones deportivas provinciales y sus directorios que estarán constituidos de conformidad, ¿sí? Sus deberes son, en el artículo 41 estipula que debe asesorar y capacitar a los departamentos técnicos metodológicos de las federaciones deportivas provinciales y también debe ingresar y mantener actualizado el Registro Nacional Estadístico. También debe cooperar con las federaciones deportivas provinciales para el desarrollo armónico de las escuelas de iniciación deportiva, que en este caso serían las escuelas deportivas formativas. Bien. El artículo 42 nos va a hablar sobre las federaciones nacionales de deporte adaptado y paralímpico, ¿sí? Entonces, esta es una organización que desarrolla el deporte en personas que tienen capacidades especiales, ¿sí? Son personas que son con discapacidad de alguna forma, ya sea física, intelectual, ¿sí? Ya sea auditiva, verbal o de visibilidad, ¿sí? Entonces, como finalidad, su finalidad es participar en competencias de carácter nacional y también internacional en campeonatos nacionales, regionales y mundiales. El artículo 43. La Constitución. Estarán constituidas por los clubes de deporte adaptado y o paralímpico por discapacidad, siendo estos, ¿sí?
clubes deportivos adaptados con personas de discapacidad física, como les había dicho. También clubes deportivos adaptados con discapacidad visual, discapacidad de lenguaje, ¿sí? O auditiva, como les dije, o discapacidad intelectual. Como deberes, el artículo 44 dice que deben capacitar, ¿sí? Tienen que capacitar legalmente a sus técnicos a través del Comité Paralímpico Ecuatoriano Internacional. ¿Sí? Deben planificar y ejecutar por lo menos una vez al año juegos deportivos especialmente para ellos. El artículo 45. Deporte de alto rendimiento. ¿Sí? Estos están orientados hacia la perfección, ¿sí? Hacia el deporte atlético, ¿sí? Es decir, que deben formar un deportista de forma atlética. Tiene que ser 100% sano. Su estructura. Esta estructura es de clubes deportivos especializados formativos, de federaciones ecuatorianas por deporte, federaciones ecuatorianas nacionales por discapacidad, también por el Comité Paralímpico Ecuatoriano y por el Comité Olímpico Ecuatoriano. Bien. De los clubes especializados deportivos de alto rendimiento. El artículo 47 dice que debe estar integrado por quienes practican una actividad de alto rendimiento real, específica y durable. Sus requisitos para obtener esta personería jurídica es, como mínimo, estar con 25 socios, constar con 25 socios. Debe estar orientada a alcanzar el deporte de alto rendimiento, ¿sí? Tiene que enfocarse en eso y justificar la práctica de un deporte. Como les dije anteriormente, fijar también un domicilio. El artículo 48 de las Federaciones Ecuatorianas por Deporte. ¿Sí? Estos son organismos que planifican, dirigen y ejecutan a nivel nacional el deporte a su cargo, ¿sí? Impulsando sí o sí el deporte de alto rendimiento para que representen al país en competencias internacionales. El artículo 49. La afiliación de las federaciones internacionales. Estas serán reconocidas por la Federación Internacional a través del Comité Olímpico Ecuatoriano y sus estatutos que serán aprobados por el Ministerio Sectorial. Sus deberes son, como dice el artículo 50, es alcanzar el alto rendimiento, planificar, supervisar y retroalimentar, seleccionar a los mejores deportistas, ¿sí?, de cada disciplina, coordinar acciones de orden técnico, planificar y ejecutar, llevar un registro estadístico, alimentar al Sistema Nacional de Información Deportiva, desarrollar y regular el deporte de alto rendimiento y profesional, también tiene que cumplir obligatoriamente las disposiciones de la ley. Bien, la conformación del directorio. Como último artículo, el artículo 51 dice que este directorio debe constar de un presidente, un vicepresidente, 3 vocales, ¿sí?, un representante de los deportistas, un representante de la fuerza técnica, ¿sí?, exceptuando los que conformen el cuerpo, ¿sí? También tiene que estar como secretario, tesorero y un síndico, ¿sí? Es decir, que el presidente, el vicepresidente, los 3 vocales y el representante de los deportistas son los que tienen voz y voto, ¿sí?, para la toma de decisiones. Y los secretarios, tesoreros y síndicos son los que tienen únicamente voz. Gracias por su atención. Eso es todo lo que tenemos que exponer en cuanto a los artículos desde el primero hasta el 51. Muchas gracias.